Hay telenovelas que se olvidan al año de terminar y hay telenovelas que décadas después siguen viviendo en la memoria colectiva de toda una generación. Rosalinda es de las segundas, ese vestido blanco, esas flores, esa mirada de Thalía que conquistó a más de 100 países y dejó a millones pegados a la pantalla noche tras noche. Pero lo que la mayoría nunca supo es que detrás de esa historia tan perfecta en pantalla había un caos monumental que casi destruye la novela antes de que terminara. Hoy te traigo los secretos, las curiosidades y los datos que cambian completamente la forma en que ves Rosalinda. Desde un galán que estuvo a punto de ser despedido hasta un último capítulo que se editó mientras se transmitía en vivo. Y quédate hasta el final, porque el dato bonus hoy involucra algo que pasó en pantalla y nadie en el set quiere admitir. Número uno. El regreso más esperado de la televisión mexicana. En 1999, cuando Televisa anunció Rosalinda, la reacción del público no fue de curiosidad, sino de euforia, porque esto no era simplemente una telenovela nueva, era el regreso de Thalía a la pantalla chica después de 3 años de ausencia, desde que terminó María la del Barrio en 1996. 3 años pueden parecer poco, pero en el mundo de las telenovelas mexicanas de los 90, 3 años era una eternidad. Y lo que muy poca gente sabe es que ese regreso estuvo a punto de no ocurrir con Rosalinda. En 1998, un año antes, Televisa ya le había ofrecido a Thalía el protagónico de La Usurpadora, con el atractivo adicional de interpretar a dos personajes simultáneamente, las gemelas Paulina y Paola. Thalía rechazó la oferta por compromisos musicales. El papel fue a dar a otra actriz y La Usurpadora se convirtió en uno de los fenómenos más grandes de la televisión latinoamericana de esa época. Así que cuando llegó Rosalinda, Thalía no solo volvía a las telenovelas, volvía sabiendo que la última vez que había dicho que no, alguien más se había llevado la gloria y que eso sin duda tenía que pesar. Número 2. El protagonista original que nunca llegó a serlo. Antes de que Fernando Carrillo fuera confirmado como el galán Fernando José, hubo otro nombre sobre la mesa que hoy resulta imposible de ignorar. Fernando Colunga. El actor que en esa época era uno de los galanes más codiciados de Televisa, con una química comprobada con Thalía desde producciones anteriores, sobre el papel era la elección perfecta. El problema es que Thalía y Colunga, según los rumores que circulaban con fuerza en esa época, simplemente ya no querían trabajar juntos. No hubo declaraciones oficiales, no hubo comunicados, solo la realidad de que Colunga no apareció en el proyecto y Fernando Carrillo tomó su lugar. Número 3. El galán que casi fue despedido a la mitad de la historia. Y hablando de Fernando Carrillo, su permanencia en Rosalinda no estuvo garantizada en ningún momento. Los rumores de producción señalan que el actor venezolano tenía un problema recurrente y serio. Llegaba tarde a las grabaciones con una frecuencia que generó un malestar profundo dentro del equipo. En producción de telenovela, donde cada hora de grabación tiene un costo enorme y donde los horarios son prácticamente militares, la impuntualidad no es un defecto menor, es un problema que afecta a decenas de personas simultáneamente. La situación llegó a un punto en el que los productores ya tenían identificado al reemplazo. El nombre que sonaba con más fuerza era el de Juan Soler. Fernando Carrillo se quedó, terminó la novela y hoy es parte de la memoria colectiva de Rosalinda, pero estuvo mucho más cerca de la salida de lo que cualquier espectador imaginó mientras lo veía en pantalla. Número 4. El actor que interpretó al mismo personaje dos veces con 11 años de diferencia. Aquí viene uno de los datos más fascinantes de toda esta historia. Fernando Carrillo no llegó a Rosalinda sin conocer a su personaje. Lo conocía perfectamente porque yo lo había interpretado 11 años antes. En 1987, el actor protagonizó Primavera, una telenovela venezolana basada en la misma obra original de Delia Fiallo, donde dio vida a Eduardo Luis, el equivalente directo de Fernando José. 11 años después, en una versión diferente, producida en otro país con otro nombre de personaje, Carrillo volvió a ser exactamente el mismo hombre.
el galán rico que oculta su fortuna y se enamora del protagonista humilde. Pocos actores en la historia de telenovelas latinoamericanas pueden decir que repitieron el mismo papel en dos versiones distintas de la misma historia con más de una década de diferencia. Carrillo puede. Número 5. La actriz que pasó de protagonista a villana en la misma historia. Si el caso de Fernando Carrillo ya es extraordinario, el de Lupita Ferrer lo supera. La actriz venezolana interpretó a Valeria de Castillo de Altamirano en Rosalinda, la madre manipuladora y posesiva de Fernando Fosé, uno de los personajes más detestados de la novela. Pero lo que muy pocos recuerdan es que Lupita Ferrer ya había estado en una versión anterior de esta misma historia, en 1993, en la telenovela Rosa Angélica, donde interpretó exactamente el mismo tipo de personaje, la madre villana del galán, bajo el nombre de Cecilia Gelabert. Hasta ahí el dato ya sería notable, pero hay una tercera capa que lo convierte en algo verdaderamente único. En 1972, en la telenovela María Teresa, la primera versión de esta historia, jamás producida, Lupita Ferrer no era villana, era la protagonista, la heroína principal. La misma actriz en la misma historia en tres versiones distintas. Pasó de ser la mujer que todos amaban a ser la mujer que todos odiaban. Eso no es casualidad, eso es una carrera entera resumida en una sola obra. Número 6. La novela que fracasó en casa pero conquistó el mundo. Rosalinda tiene una paradoja que dice mucho sobre cómo funciona el éxito en la industria del entretenimiento. En México, donde fue producida y donde se transmitió originalmente, la novela no fue el fenómeno que se esperaba. Cerró con un promedio de 28.5 puntos de rating, una cifra considerablemente menor a los más de 34 puntos con los que había cerrado su predecesora, El privilegio de amar. Para Televisa eso era una señal clara, pero mientras México le daba la espalda, el resto del mundo abría los brazos. Rosalinda fue vendida a más de 100 países. En Brasil, transmitida por el CBT en 2001, se convirtió en una de las telenovelas mexicanas más repetidas en la historia de esa cadena, con múltiples retransiciones a lo largo de los años. Una historia que no pudo sostener su audiencia en casa terminó siendo un fenómeno internacional, y la razón de ese contraste tiene un solo nombre: Thalía. Número 7. La novela que iba a tener 120 capítulos y terminó con 80. Cuando Rosalinda comenzó a emitirse, el plan original contemplaba alrededor de 120 capítulos, una historia larga con tiempo para desarrollar todos sus conflictos, todos sus personajes, todas sus tramas. Lo que nadie planeó fue que el rating no acompañaría. Y en el mundo de las telenovelas, el rating manda sobre cualquier decisión creativa. Con los números bajando, la producción tomó la decisión de acelerar la historia y reducir el total de capítulos a 80. 40 capítulos menos. Eso no es un ajuste menor, es casi un tercio de la historia que desaparece, comprimida, saltada o directamente eliminada. Los espectadores que seguían la novela con atención podían sentir que algo no cerraba del todo, que ciertos personajes desaparecían sin explicación suficiente, que ciertas tramas se resolvían demasiado rápido. Ahora ya sabes por qué, y esto nos lleva directo al siguiente dato, que está profundamente conectado con este caos. Pero antes, si estos secretos te están enganchando, dale like ahora mismo. Ayuda más de lo que imaginas y nos permite seguir trayéndote este tipo de contenido. Número 8. El guionista que abandonó su propio proyecto. Rosalinda fue adaptada inicialmente por Carlos Romero y Caire Faro, pero algo ocurrió en las primeras semanas de emisión que nadie esperaba. Carlos Romero, uno de los adaptadores principales, decidió abandonar el proyecto. Su razón fue directa: no le estaba gustando adaptar ese texto. En la industria de las telenovelas, donde los contratos son extensos y las presiones son constantes, que un guionista se baje de su propio proyecto en plena emisión es un evento extraordinario. La producción llamó entonces a Liliana Abud para asumir la adaptación, de ese punto hasta el final. Y aquí viene el detalle que lo hace todo más interesante. Liliana Abud era precisamente la guionista que había adaptado El privilegio de amar, la telenovela anterior de la misma producción que había cerrado con más de 34 puntos de rating. La pregunta que nadie respondió públicamente, pero que todos hacían en los pasillos, es obvia.
la llamaron para intentar salvar los números. Bajo su adaptación, la novela comenzó a incorporar elementos que recordaban a la trilogía de las Marías. Coincidencia o estrategia de rescate nunca se confirmó oficialmente. Número 9. La villana que no era villana. Laura Zapata es en el imaginario colectivo de las telenovelas mexicanas, sinónimo de villana. Durante décadas construyó una carrera interpretando a los personajes más detestables, más manipuladores y más memorables del melodrama latinoamericano. Así que cuando se anunció que Laura Zapata se unía al elenco de Rosalinda, el público asumió lo obvio. Otro personaje malvado, otra mujer que haría sufrir a la protagonista. Lo que nadie esperaba era la sorpresa real. En Rosalinda, Laura Zapata interpretó a Verónica del Castillo de Altamirano, la verdadera madre biológica de Fernando José, una mujer humilde que lucha contra el alcoholismo, un personaje que sufre, que busca redención, que genera compasión. Para una actriz tan asociada al mal en pantalla, ese giro era casi subversivo. Y para el espectador que llevaba años odiando sus personajes, verla en ese rol generaba una incomodidad extraña, como si algo no encajara, que es exactamente el efecto que buscaba la producción. Número 10. La canción que se convirtió en himno sin que nadie lo planeara. El tema musical de Rosalina, interpretado por Thalía, no fue concebido como un hit estratégico, era la canción de entrada de una telenovela más dentro de una carrera ya llena de éxitos. Pero algo ocurrió cuando esa melodía llegó a los oídos de millones de personas en simultáneo, noche tras noche durante meses. El tema trascendió la pantalla, fue lanzado en varios países, tuvo difusión independiente de la novela y se instaló en la memoria emocional de toda una generación latinoamericana de una forma que pocas canciones de telenovela logran. Hoy, décadas después, con solo escuchar los primeros segundos, millones de personas sienten algo muy específico. No solo recuerdan la novela, recuerdan exactamente dónde estaban cuando la veían. Número 11. Las canciones de Thalía que vivieron dentro de la novela. Hay un detalle de producción en Rosalinda que los fans más atentos notaron, pero que nunca tuvo mucha explicación pública. En el último capítulo, donde el personaje de Rosalinda se convierte en el cantante Paloma Dorantes, la música que se escucha no fue compuesta específicamente para la telenovela. Eran canciones reales de Thalía, tomadas de su discografía internacional. La razón es tan lógica que resulta casi obvia en retrospectiva. Thalía era en ese momento una de las cantantes latinas más importantes del mundo, con álbums publicados en múltiples idiomas y una base de fans global. Usar su música real dentro de la ficción no era solo una decisión de producción, era una celebración de lo que la actriz representaba fuera de la pantalla. La línea entre Thalía, la cantante, y Rosalinda, la personaje, se disolvió deliberadamente en esos momentos. Y para los fans, que la seguían tanto en la música como en las telenovelas, eso era un regalo doble. Número 12. La pieza de piano que nadie puede encontrar. Fernando Carrillo, además de actor, tiene habilidades musicales reales y en Rosalinda, su personaje Fernando José interpreta una pieza de piano que se convierte en uno de los momentos más emotivos de la novela. Durante años, fans del actor que también tocaban piano han buscado esa pieza para aprenderla. La buscan en partituras, en álbums, en cualquier formato disponible. Y no lo encuentran porque no existe comercialmente. La razón es tan simple como fascinante. Fernando Carrillo compuso él mismo esa melodía para la novela, pero nunca la terminó. El fragmento que se escucha en pantalla termina exactamente donde él dejó de escribir. No hay más notas porque no la compuso. Lo que el espectador experimenta como una pieza musical completa es una realidad, una obra inconclusa, congelada en el momento en que su autor se detuvo. Número 13. El último papel de Thalía en las telenovelas. Rosalinda no fue solo otro proyecto en la carrera televisa de Thalía, fue el último. Después de que la novela terminó en 1999, Thalía tomó una decisión que en su momento no fue anunciada. Con fanfarria, pero con el tiempo se fue haciendo evidente. Se alejó definitivamente de las telenovelas para concentrarse en su carrera musical y en su vida personal. Ese mismo año contrajo matrimonio con Tommy Mottola, uno de los ejecutivos más poderosos de la industria musical mundial.
El camino que siguió la llevó lejos de los estudios de Televisa y hacia los escenarios internacionales. Así que cada vez que alguien revisita a Rosalinda, hoy sin saberlo necesariamente está viendo el capítulo final de una era, el cierre de un ciclo que había comenzado con Quinceañera en 1987 y que atravesó tres telenovelas icónicas que definieron a toda una generación. Y quédate, porque el dato bonus que viene al final de este video tiene que ver con algo que pasó en una escena específica de la novela, algo que dolió de verdad y que ninguna de las dos actrices involucradas olvidó fácilmente. Número 14. Thalía casi no fue Rosalinda. Ese dato merece detenerse un momento porque cambia la perspectiva de todo lo demás. Cuando Salvador Mejía comenzó a desarrollar el proyecto, Thalía no era la primera opción automática e irrefutable que el público imaginaría décadas después. Televisa tenía otras posibilidades sobre la mesa. Fue el productor Salvador Mejía quien insistió con determinación en Thalía, argumentando que su carisma único y su popularidad internacional eran instituibles. Para este proyecto específico, tuvo razón en una dimensión que quizás ni él mismo anticipó completamente. Sin Thalía, Rosalinda habría sido otra telenovela más que fracasó en México y desapareció silenciosamente. Número 15. El caos del último capítulo. Pocas producciones en la historia de telenovelas latinoamericanas pueden decir que vivieron lo que vivió Rosalinda el día de su último capítulo. Ese día la producción enfrentó una falla de transmisión que desencadenó una de las crisis en tiempo real. Las escenas del capítulo final tuvieron que ser regrabadas ese mismo día con todo el estrés, la presión y la improvisación que eso implica. Pero la parte verdaderamente increíble es lo que ocurrió a continuación. Mientras el último capítulo ya se estaba transmitiendo en los televisores de millones de hogares en México, todavía había escenas finales que estaban siendo editadas en los estudios. La novela se estaba emitiendo y terminando al mismo tiempo. El espectador veía el final mientras el equipo de producción todavía lo estaba construyendo. Es el nivel de caos más extremo que puede vivir una producción de televisión y Rosalinda lo vivió en su último día, en su última hora, frente a toda su audiencia. Y ahora sí, el datos bonus. La cachetada que nadie admitió que fueron reales. Hay una escena en Rosalinda que los fanáticos recuerdan con una intensidad particular. La pelea entre Rosalinda y Pamela, interpretada por la actriz Jessica Salazar, que escala hasta el punto de que ambas serán cachetadas, una escena de confrontación física entre dos personajes en el clímax de un conflicto emocional. En pantalla todo parece controlado, actuado, como corresponde a una producción profesional, pero la realidad que se supo después es que esas cachetadas no fueron actuadas, fueron reales. Las dos actrices realmente se golpearon con suficiente fuerza como para que las dos sintieran el dolor. No fue un accidente aislado ni un error de timing en un movimiento coreografiado. Fue una escena donde la intensidad del momento superó los límites de la actuación y se convirtió en algo físicamente real. El dolor que se ve en los rostros no era interpretación, era genuino, y eso de alguna forma retorcida y completamente involuntaria es probablemente la razón por la que esa escena se siente tan distinta a todo lo demás en la novela. Espero y te haya gustado el video. Si quieres más como este tipo de contenido, dale like y suscríbete, que próximamente estaremos trayendo más. O si no, déjame en los comentarios qué otra telenovela o película antigua te gustaría que buscara sus curiosidades.